bienvenidos, buen sábado para todos. Es un gusto para nosotros reencontrarnos nuevamente con este programa que apunta a la salud, al bienestar. Podemos decir que ya arrancó el año, comenzaron las clases, las rutinas y también nuestras ganas de compartir con ustedes conocimiento para saber vivir mejor. Si me acompañan, estos son los avances de hoy. Hoy, en Saber Vivir Mejor, la doctora Rey explica por qué se hinchan las piernas con el calor y cómo prevenirlo. Conversamos con el director del Instituto Pasteur, Carlos Battiani, sobre el desarrollo de un fármaco para la prevención y tratamiento de la obesidad. Y nos visita la comunicadora Andy Vila. Y sin duda el momento más importante es cuando la recibimos y la saludamos a ella, la doctora Alejandra Rey. ¡Qué gusto! Tenemos que tener aplausos. Aplausos, aplausos. Absolutamente. Bueno, ¿cómo está, doctora? Bienvenida a esta cuarta temporada. ¿Qué me dice? Estoy impactada. Cuarta temporada. Les cuento cómo es esto de la cuarta temporada. Empezamos en el 2020 con nuestro primer programa, 2020, 21, 22 y este año 23, cuarta temporada. Y hoy es ¿cómo se dice? El programa número 100. Excelente, eso me parece que es arrancar bien. No podemos arrancar mejor, querida Sole. Programa número 100. Excelente. Buenos números entonces para este comienzo de Saber Vivir Mejor. Y doctora, usted sabe que el tiempo apremia en el programa, así que vamos ya al tema de hoy. Vamos a hablar del hinchazón, de la hinchazón que es tan frecuente en los meses de calor, de verano también, ni que hablar, y que se llama edema, en definitiva. A ver si puede explicar este fenómeno y por qué ocurre especialmente a personas y adultos mayores. Bueno, el edema, que es la acumulación de líquido fundamentalmente en los miembros inferiores, en las manos, pero puede ser en todo el organismo. Pero lo más común y lo que me pidieron que preparara es vinculado al calor, y vinculado al calor donde más predomina es a nivel de miembros inferiores. En piernas. En piernas. Perdón. Como todos sabemos, la sangre sale del corazón con oxígeno, con nutrientes, y tiene que llegar hasta la última célula de nuestro pie. Y de ahí hacer el trayecto inverso. Las arterias van a favor de la gravedad y las venas son las que tienen que traer la sangre en contra de la gravedad, a menor presiones. Entonces, cuando hay alteraciones a nivel de lo que es el vaso sanguíneo, la cantidad de líquido que hay en el vaso sanguíneo, si aumenta la presión, parte de ese líquido va a salir hacia afuera a lo que se llama el intersticio, que son las partes blandas de la pierna, y van a producir el edema. ¿Qué pasa cuando hay calor? Cuando hay calor se produce una mayor venodilatación o vasodilatación, lo cual hace que pueda aumentar la presión y que ese líquido sea mayor. Las venas tienen que, como decíamos, traer la sangre contra la gravedad. Hay que bombear, digamos, en sentido contrario. En sentido contrario. Entonces ellas cuentan con válvulas que son como escalones que van permitiendo que una vez que la sangre llegó hasta ahí, no vuelva a caer. Cuando se produce una vasodilatación, estas válvulas se separan un poquito, entonces tienden a ser insuficientes, como puede pasar con las varices también. Entonces eso hace que haya más líquido y más acumulación. Entonces, lo que es muy importante es ayudar a esas venas. ¿Y cómo se ayuda a esas venas? Nosotros tenemos en el pie un plexo venoso, mucha cantidad de venas. Y cuando nosotros caminamos, ese plexo venoso funciona como una esponja. Cuando nosotros caminamos, ayudamos a que esa sangre vaya hacia arriba. Bien, por eso decimos que caminar es tan importante para la circulación. Ahora estamos entendiendo el porqué. De 10 a 15 pasos que nosotros hagamos por hora, fundamentalmente los que están trabajando en posiciones vertical, los soldados, los camarógrafos, los que trabajan en tiendas. Trabaja mucho tiempo parado. Es imprescindible que hagan funcionar esa esponja del pie. Y no es solamente la esponja del pie que es tan importante, sino también la contracción de lo que son los gemelos y el sóleo. Ustedes, que son los músculos de atrás, los músculos de las pantorrillas. Cuando ustedes comprimen los músculos de las pantorrillas, están ayudando. Este ejercicio, doctora, ¿verdad que funciona? Miren, a ver si me pueden tomar los pies. Es perfecto ese ejercicio que está haciendo Soledad. Esto de levantar los talones. Y ahí estamos haciendo actuar al corazón periférico, hacemos que el sóleo y los gemelos aprieten a la vena y ayuden a que la sangre vaya para arriba y disminuya la presión. Eso es importantísimo, o como decíamos también, las máquinas de coser Singer, el pedaleo. El pedaleo, eso también. Estando en la cama también es importante. Ahora, pueden haber otras causas, además del calor, de la edad, del tema de, ¿no? Cómo estén nuestras venas. Los edemas de miembros inferiores vinculados al calor son generalmente
banales, vamos a decir, que no tienen una importancia médica importante. Esos, si nosotros ponemos zonas frías, podemos poner gel frío, ponemos las piernas hacia arriba, estamos en un ambiente más refrigerado, seguramente al otro día nos levantemos con las piernas bien. Pero también, como decíamos, pueden ser evidencia de otras patologías. Y patologías más importantes, fundamentalmente las cardíacas o renales. Por lo tanto, si usted presenta hinchazón a nivel de miembros inferiores, es importante que consulte para que se le encuentre la causa, si hay una causa patológica que esté explicando esta progresión de líquidos. Bien, es interesante porque, bueno, las causas pueden ser diversas, por eso hay que investigar hasta cardíacas. Decías, ¿hay una vinculación? Hay una vinculación entre la falla cardíaca, fundamentalmente de falla cardíaca derecha, y el mal manejo de los volúmenes, y por eso se produce edemas, que no solo tiene que ser de miembros inferiores, pueden ser de las manos, pueden ser. Pero eso es muy importante. ¿Y cómo evitamos o cómo facilitamos los edemas? Y bueno, la otra causa muy importante que no dije es todo lo que son las trombosis claro. Venosas a nivel de los miembros inferiores, que hace que ese funcionamiento que estábamos hablando de las venas, se trombose, no funciona adecuadamente, aumenta la presión y más líquido para afuera. Excelente. Es importante mantener la actividad física, lo decimos siempre, pero en este caso es muy importante. Lo que decía Soledad de mover, de flexionar, eso es muy importante. Y usted que está empezando el año y que siempre hay que ponerse un objetivo, el objetivo de este año que sea moverse un poco. Eso nos da bienestar y nos da tiempo de estar bien, capaces, con flexibilidad, con capacidad, que eso, y sin dolor, lo cual es muy importante. Absolutamente, y facilitando esto de la circulación tan importante también para nuestro bienestar. Nosotros vamos a continuar profundizando en estos temas, pero ahora momento de irnos al living porque vamos a hablar de una app muy interesante con Adolfo Umpierres de Audical, que nos los cuenta todo en la siguiente nota. ¿Nos acompañan? Audical. Tiene sentido que nos elijas. 18899. Y todo el año pasado estuvimos prestando especial atención a lo que nos fueron diciendo especialistas como otorrinos, fonoaudiólogos, todo lo que tiene que ver con la hipoacusia, por ejemplo, en adultos, pero también en niños. En fin, temas que fueron muy apasionantes. Hoy nuestro invitado, doctora, es Adolfo Umpierres de Audical. Nuevamente es un placer recibirte. Hola, Adolfo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Audical, que sin duda también nos fue enseñando mucho sobre cómo formular diagnósticos, cuándo consultar. El screening neonatal, la verdad que hemos aprendido muchísimo. Absolutamente. Y hoy todos queremos tener la situación más facilitada, ¿no? Por ejemplo, a través de las aplicaciones. Hoy es el medio, sin duda, que la gente más demanda, por ejemplo, para agendar una consulta. Y Audical lanzó su aplicación. Así que, Adolfo, es un gusto recibirte para que nos cuentes más a propósito de ella. Bueno, muchas gracias. Para nosotros es un gusto acercar a nuestros pacientes una manera nueva de acceder a nuestras consultas y además acceder a el tratamiento diario de los audífonos, por ejemplo, para el servicio técnico, y también algunas facilidades como beneficios y descuentos, y todo eso está disponible en nuestra aplicación. A un clic, como decimos sí, ahora. A un touch, digamos, porque es en la pantalla. Nuestros pacientes y además quienes estén interesados en descargar la aplicación pueden descargársela, buscarla en el App Store o en el Google Play y se llama Audical, la pueden buscar muy sencillo. Descargarse, quienes no están registrados se pueden hacer su usuario, quienes sean pacientes con su número de cédula y la contraseña Audical con A mayúscula, pueden acceder y así van a poder, por ejemplo, agendarse. Van a ver que hay dos iconos, uno que dice clínicas en Montevideo, otro clínicas en el interior. Van a buscar, por supuesto, qué clínica en específico, qué tipo de consulta, la fecha, la profesional que quiere que los atienda, y ahí van a poder confirmar su agenda. Qué fácil. Cuánto más práctico, ¿no? Que estar esperando a veces en el teléfono y demás. Y uno siempre asocia o se asociaba como que las personas mayores iban a tener dificultades con los celulares. Y yo estoy convencida que es algo tan intuitivo, es muy intuitivo, que la gente mayor sabe utilizar las diferentes apps, las saben manejar, saben utilizar el celular. Creo que es algo que se subestimó y que en realidad también es como decías, Adolfo, está todo muy bien explicado el paso a paso. Elegí primero la sucursal,
después elegís el horario, el profesional, es decir, está bien indicado para que sea algo sencillo. Exactamente, exactamente. Además, la aplicación en el apartado de beneficios para usuarios tiene beneficios que los pacientes pueden usar en nuestras clínicas, como descuentos en pilas, descuentos en limpiezas, descuentos en audiogramas. Vamos a estar haciendo sorteos entre quienes tengan descargada la aplicación, así que es muy importante mantenerla en el teléfono y actualizada. Exactamente. Tenemos noticias con temas relacionados a la audición, por supuesto, que están llegando ya a la aplicación con un push que les avisa que tienen novedades para entrar y leer y enterarse. ¿Cada cuánto le cambian las pilas a los audífonos? Es bastante frecuente, ¿no? Depende mucho el uso, pero dura más o menos una semana. Unas semanas. O sea que es algo que está bueno tener y poder comprar y para tenerlo práctico. Exacto, con y aprovechar los descuentos. Un blister de pilas trae igual 5 o 6 pilas. Claro. Dura un tiempito. Pero sí, sin duda que tener un descuento en pilas es una ayuda porque es algo que, a menos que el audífono sea recargable. Y te vas enterando todas las novedades a través de la aplicación, cosa que es maravilloso. Además te enseñan cómo limpiar el audífono, por ejemplo. Estaba viendo todas las opciones. Digo, toda esa fuente de información concentrada en un lugar que es la aplicación de Audical. Exacto. En servicio técnico hay videos tutoriales, depende de la marca y el modelo. Uno selecciona y ahí... Y eso no quita que no haya un teléfono igual. Por supuesto. Digo, que frente a cualquier otra duda que quizás no se resuelva, puedan comunicarse personalmente con Esto es una asistencia, claro que sí. Creo que ayuda también a la adherencia, porque si vos te rompió, estás 3 horas para comunicarte, pero ahí tenés una fácil comunicación, podés tener contacto directo, eso te va a ayudar a que algo que es difícil a veces aceptar, lo puedas aceptar y puedas adherirte a los tratamientos, que es lo importante, ¿no? Exacto. Sí, además la agenda, por ejemplo, se hace normalmente por teléfono y no todo el mundo puede atender un teléfono y llamar, entonces si uno tiene una pérdida muy profunda y no tiene nadie quien lo llame, puede solucionado con la aplicación, que la puede tener uno instalado, lo puede tener un hijo, un amigo. Clarísimo, Adolfo, claro. Absolutamente. Muchísimas gracias y a bajarse entonces la aplicación de Audical ya mismo y empezar a probarla y a conocerla. Gracias, ha sido un placer. Gracias a ustedes. Gracias. Y bueno, espero que la experiencia de la aplicación sea para mejorar la experiencia audical de nuestros pacientes. Sin duda. A mí me pareció fascinante. Ya las aplicaciones me parecen fascinantes. Bueno, doctora, vamos a ir a un nuevo espacio porque este año tiene el desafío de contestar lo que serían preguntas frecuentes, lo hemos denominado así. Ya dejamos los mitos de lado, que pertenecieron al ciclo anterior. A la tercera temporada. A la tercera temporada. Pero digamos que es el consultorio que nuevamente abrimos de la doctora Rey para todos ustedes. Y vamos a hablar también de cuestiones que son noticia, ¿no? Por ejemplo, recientemente se habló de la salud de este actor que a mí me encanta, de Bruce Willis, ¿verdad? El famosísimo actor de Sexto Sentido, Duro de Matar. Incluso yo lo veía hace poco en una película y decía, ¿cómo no trabajó más este gran actor? Y después nos enteramos que padecía de una enfermedad. Afasia fue diagnosticado hace un año y ahora los familiares hacen un comunicado informando que tiene una demencia frontotemporal. Bruce Willis, una demencia frontotemporal. Y todos quedamos un poco sorprendidos y estaría bueno profundizar un poco más sobre este diagnóstico. Tiene que ver con la salud mental. ¿Cuántos años tiene el actor Bruce Willis? Que ahora 61, no recuerdo, pero muy joven. 60 y... Ahora lo vamos a confirmar. Sí. A ver, ¿qué nos puede explicar, doctora, sobre esta situación que afecta, esta enfermedad que afecta a un actor tan querido como Bruce Willis? Y la diferencia que tiene con el Alzheimer, porque hemos hablado mucho de demencia, o tenemos más presente la demencia del Alzheimer, pero no la frontotemporal, así que ahí vamos a... ¿Nos lo explica en el siguiente? Disipar las dudas. La demencia frontotemporal engloba a un conjunto de enfermedades que se caracterizan por la degeneración progresiva de los lóbulos frontales y temporales del cerebro. En menores de 60 años, la demencia frontotemporal es la causa más frecuente de demencia. Se manifiesta por una combinación de síntomas conductuales y del lenguaje. Es frecuente que estos pacientes sean erróneamente diagnosticados con trastornos psiquiátricos o por otros tipos de demencias como la enfermedad de Alzheimer, de la cual es más frecuente y hay mayor información. Hay 2 formas típicas de presentación de la demencia frontotemporal. 1, la variante conductual, en la que predominan las alteraciones del comportamiento. Son típicos los cambios de personalidad, conductas inapropiadas en público, impulsividad, apatía, pérdida de la empatía,
comportamientos repetitivos o compulsivos y cambios en la dieta. La otra forma de presentación es con trastornos del lenguaje, afasias primarias progresivas en las cuales se caracterizan por problemas para expresarse, para leer o para escribir. Independientemente de la forma de presentación, finalmente va a producirse un deterioro en el funcionamiento global de la persona, que se vuelve cada vez más dependiente para realizar las actividades del día a día. Creo que es muy importante siempre tener un diagnóstico. Esto da tranquilidad al paciente, a la familia y nos da la orientación de la evolución. Por eso, frente a los síntomas, como siempre, recomendamos la consulta con el especialista. Y es un placer recibir al doctor Carlos Battiani, director, por supuesto, ejecutivo del Instituto Pasteur. Bienvenido, médico bioquímico, además también fundador de Eolo Pharma Sociedad Anónima. Y aquí nos vamos a centrar porque ellos están desarrollando un fármaco muy, pero muy interesante. Un fármaco que podría justamente prevenir y tratar nada más y nada menos que la obesidad y sus consecuencias metabólicas, como por ejemplo la diabetes tipo 2. Hay mucho que queremos desarrollar con él, así que, doctor, bienvenido, es un placer recibirlo en Saber Vivir Mejor. Al revés, muchas gracias por la invitación, Soledad, Alejandra, un placer. Gracias por venir. Bueno, ¿cuánta expectativa, me imagino, tendrán con el desarrollo de este fármaco que tiene nombre, y tiene nombre en honor a Montevideo, MBD1? Sí, en realidad el nombre no es muy original, fue en honor a Hermógenes Álvarez y Caldeiro Barcia, dos grandísimos médicos investigadores que ya por la década del 60 fueron los primeros en medir la contractilidad uterina como forma de saber si un parto iba progresando de forma normal, y cuando la midieron en unidades Montevideo en vez de milímetros de mercurio, que era en realidad la medida de una presión. Recordando lo que ellos habían hecho, nosotros dijimos, bueno, hagamos algo similar, y por eso el nombre MBD1, que es Montevideo 1. A mí me impresiona el desarrollo de una molécula, de un fármaco, una molécula que pueda tener una acción y que sea la primera vez que se haga en Uruguay, y me decías también que en parte de Latinoamérica. ¿Cómo se llega a eso? Creo que primero haciendo buena ciencia, tratando de hacer lo que a los científicos les gusta, que es seguir la curiosidad, tratar de entender por qué se producen las enfermedades, ¿no? O sea, por qué a principios del siglo XX habían determinadas enfermedades, por qué después de la Segunda Guerra Mundial apareció esa epidemia de obesidad, de aterosclerosis, de enfermedades como la diabetes tipo 2, que antes no existían. Antes no existían porque la gente se moría más temprano, pero también porque los hábitos de vida cambiaron. Estamos mucho más sedentarios ahora, ¿no? Exactamente. De hecho, acaba de salir publicado un trabajo que muestra que la gente entrenada, que llega a los 80 años, tiene la capacidad funcional de una persona de 50 sedentario. Es decir, que tiene 30 años de más calidad de vida. Claro. Entrenada, digo, ejercicio físico. Claro, de hacer ejercicio regularmente, obviamente a la capacidad de cada uno a su edad, ¿no? Uh-huh. Entonces tenés los entrenados, los activos, los sedentarios. El activo le saca 20 años al sedentario, el entrenado le saca 30 años al sedentario. Es impresionante lo que fantástico. Ahora, siempre se habló de la obesidad como una epidemia. Digo, sí. Tanto hemos hablado de la pandemia, del COVID, pero la obesidad es una epidemia mundial. Claro, la OMS la tenía puesta como la epidemia del siglo XXI, hasta que llegó la pandemia del COVID-19. Claro, pero entonces ahora estamos diciendo de que podríamos estar desarrollando, incluso estamos hablando de Uruguay, estaría desarrollando a través del Instituto Pasteur, de la UDELAR, ahora nos vas a contar bien quiénes son los actores protagónicos, un fármaco que puede prevenir y tratar la obesidad. Es algo que es revolucionario, que se está esperando en el mundo, creo que desde hace años, y que efectivamente podría estar disponible en un corto plazo, estamos hablando. Sí, todavía nos faltan varios pasos. Creo que lo importante, lo muy destacable es, nosotros sabíamos que en todo este conjunto de enfermedades cardiovasculares, metabólicas, hay un elemento común que es un proceso inflamatorio crónico. Entonces nosotros lo que nos propusimos fue generar antiinflamatorios que pudieran atacar ese proceso antiinflamatorio crónico, y de esa manera desarrollamos muchas moléculas, las estábamos estudiando en el laboratorio, y una de las observaciones que se produjo en el laboratorio del doctor Escande, que es uno de los laboratorios del Instituto Pasteur, trabajando en conjunto con la doctora López de la Facultad de Química, fue ver que los animales tratados con esa droga, que era un antiinflamatorio mejorado, no engordaban.
Es decir, los animales, ratas de ratones de laboratorio. Que les daban la alimentación y no engordaban. Les dábamos lo que se llama la comida chatarra, típicamente comida ultraprocesada, con muchas calorías. Los ratones habitualmente frente a eso engordan, duplican el peso, etcétera. Y los que estaban simultáneamente tratados con esa comida y el fármaco, la molécula, en ese momento no es un fármaco, la molécula nosotros habíamos diseñado, no engordaban. Por otro lado, después cuando tratábamos animales ya obesos, perdían peso. Y el mecanismo por el cual pierden peso sí es muy, muy original, porque ya existen otros fármacos que están haciendo adelgazar, y bueno, de hecho Novo Nordisk, que es una farma multinacional, se quedó sin stock de ese medicamento porque incluso se están usando sin receta médica, lo cual es muy peligroso. Sí. Y el mecanismo de acción es a nivel del sistema nervioso central, inhibiendo el apetito, etcétera. Pero bueno, el nuestro funciona a nivel periférico, transformando calorías en calor, lo cual es una enorme ventaja, y sobre todo porque actúa a nivel del tejido adiposo, de la grasa que queremos eliminar. Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte, mucha curiosidad de parte de los investigadores que estaban liderando ese trabajo en el laboratorio, y ahora el lunes el primer paciente en Australia va a estar tomando la primera pastilla. Vamos a hablar de eso, porque me encanta la fase de probarlo en humanos ahora. Y tanto, ¿no?, que se habló de las vacunas y la fase poder ahora llevarlo, a mí me encanta esto. Sí, sí. O sea que ya se hizo toda la parte de investigación en animales y ahora pasa la segunda fase, que es fase 1, fase 2, fase 3, que va en humanos. Y la primera, esa fase es, contanos. ¿Por qué en Australia además? La van a probar en Australia, con pacientes australianos. Sí. Bueno, como es una molécula nueva que nunca se probó en humanos, es muy difícil hacerlo en países que no tienen todo el sistema disponible para hacer estudios clínicos. Australia hace muchos años trató de salir como política de salud y como política de Estado, de incursionar en la sociedad del conocimiento, en la economía del conocimiento. Australia y Nueva Zelanda hoy están promoviendo mucho que se realicen ensayos clínicos en esos países, con políticas muy agresivas en el sentido de que trabajan muy rápido, trabajan muy bien, tienen un conjunto de clínicas médicas dedicadas a procesos de investigación clínico, y además tienen beneficios tributarios muy importantes. Por eso Australia, y porque además Australia es el tercer país que tiene mayor proporción de obesos en el mundo. Claro, entonces es muy fácil conseguir pacientes. Claro, que estén dispuestos a participar en estos estudios. Porque eso es importante también. Son voluntarios, sanos, aunque algunos de ellos con sobrepeso u obesidad. Y bueno, el proceso empieza este lunes, va a transcurrir durante todo el año. Primero, la fase 1 de seguridad, la fase 2 de eficacia. En realidad vamos a hacer un fase 1A, que es seguridad únicamente, y después vamos a hacer un fase 1B, que ya son, si todo sale bien en la primera parte, en la segunda parte los pacientes quedan 15 días siendo tratados con el fármaco, donde ya buscamos algún marcador de eficacia. Es decir, Carlos, ¿cuándo podemos usar la molécula? Claro, decir que es realmente un medicamento seguro, ya con potencial de tener venta pública? Bueno, ahí faltan... ¿Cuánto tiempo podría transcurrir si todo sale bien? Si todo saliera muy bien y tuviéramos todo el dinero, etcétera, en 4 o 5 años es un tiempo razonable si todo sale bien. Nosotros no tenemos la expectativa de ir tan lejos porque, ya como decía Alejandra, es la primera vez que desde Uruguay logramos llegar con una molécula que fue pensada y estudiada en un laboratorio uruguayo, de llevarla a un estudio en humanos. Eso es la primera vez en nuestro país y en muchos países de América del Sur. Es impresionante. Sí, y eso es un tema... Ahora, Carlos, una pregunta ya hasta filosófica, te diría. ¿Esto va a hacer que, pongámosle que estamos dentro de 5 años y este medicamento se puede vender y demás, ¿esto va a hacer que las personas coman cualquier cosa y no engorden? ¿Va a ir con un cambio, digamos, de mentalidad, de que ya no va a haber restricciones alimenticias? Es decir, ¿hacia dónde nos va? ¿Hacia dónde nos dirigimos, no? Ahora, en la mentalidad de pensar un fármaco que combata la obesidad. Nosotros como médicos, y por eso yo hablaba antes del estudio que me interesa remarcar más, como médicos tenemos que insistir mucho en que las personas activas, las personas que mantienen una actividad física, tienen 30 años de mejor calidad de vida, de mejor capacidad funcional, es decir, de poder hacer la vida cotidiana, que una persona sedentaria. Una persona activa está mucho más protegida que una persona sedentaria contra, por ejemplo, la obesidad y sus consecuencias, que son la diabetes tipo 2. Por tanto, lo más recomendable es una vida activa, saludable, con hábitos alimentarios saludables, ¿no? Evitar todo lo que son los alimentos ultraprocesados, las bebidas muy ricas en calorías, etc. Ahora, sabemos
que hay una gran parte de la población, y por eso es una epidemia, que lamentablemente por la forma de vida que tenemos en Occidente van a ser obesos. En ese caso estos medicamentos, el nuestro o otros que se están desarrollando, van a dar una ayuda, como pasó con todas las enfermedades. El ser humano ha ido encontrando medicamentos para todas las enfermedades. Hay algunas que todavía no lo hemos logrado, pero yo creo que la obesidad, que es una de ellas... Ahora, Carlos, ¿qué significa que haya pasado en Uruguay? Que tu equipo, el Instituto Pasteur, que la colaboración de UDELAR... Porque uno dice la suerte, no. Es decir, no es un tema de suerte cuando el mundo entero, me imagino, está detrás de una solución al tema de la obesidad. A ver, yo creo que la diferencia entre esta investigación y otras es simplemente tratar de no ponerse límites. Es decir, nosotros soñábamos con poder llegar a probar un medicamento en un paciente. Yo como médico, mis colegas investigadores, tuvimos la suerte de encontrarnos con una joven muy emprendedora, con muchas ganas de llegar, como Pia Garat, y entonces se creó un equipo multidisciplinario con químicos, con biólogos, con médicos, etcétera, y también con gente de negocios que nos ayudó y nos enseñó muchísimo como para poder ir consiguiendo el dinero, usándolo, etcétera, porque bueno, lamentablemente los estados no se dedican a hacer fármacos, sino que eso está en el sector privado. Entonces, creo que modestamente fue hacer buena ciencia y después tratar de no decir desde Uruguay no se puede hacer un fármaco. Tenemos que tratar. América del Sur, todos los medicamentos que tomamos fueron pensados, diseñados y fabricados en el norte. ¿Por qué? Tenemos 3 premios Nobel en Argentina. ¿Por qué nunca se produjo un fármaco original en Argentina y todos los medicamentos que hacemos en América del Sur son copias? Porque pensamos que no se puede. Yo creo que sí. Entonces creo que eso es lo que tenemos que empezar a revertir. Ahí se precisan políticas de Estado, se precisa, bueno, convencernos de que podemos. Ahora, Carlos, ya en plena pandemia del COVID, podemos decir ya en estos términos, salieron a dar cátedra desde el Instituto Pasteur de cómo manejaron el tema de los test, bueno, en fin, todo lo que ya vivimos y conocemos. Casi que te preguntaría, ¿se imaginaron que podía suceder un panorama así también? De que podía un día atacar un virus a la humanidad en una pandemia como ocurrió hace tiempo atrás? Nosotros no, claramente no, y Alejandra lo sabe bien porque Uruguay es un país que hacía 70 años que no tenía ninguna epidemia. Las epidemias pasaban en América del Sur, pero no entraban a Uruguay. Uruguay se caracterizó históricamente por tener muy buenos planes de vacunación y un sistema de vigilancia epidemiológica muy fuerte. Obviamente cambiaron las formas, ya no se viene solo en barco, ya no está la Isla de Flores como cuarentenario. Ahí, claro, entonces bueno, ahora es mucho más fácil que una enfermedad sea global. Nosotros claramente no, y no teníamos ninguna formación ni idea de lo que estaba pasando. Tuvimos la ventaja de haber repatriado investigadores que venían del Instituto Pasteur de París, que sabían mucho del tema, el caso del doctor Gonzalo Moratorio. Teníamos la ventaja de estar conectados con una red de 33 institutos Pasteur en el mundo, muchos de los cuales están en Asia. Y ellos sí son expertos porque ellos están todos los días conviviendo con alguna enfermedad infectocontagiosa. Para nosotros pasó el COVID, ellos ya están con nuevos problemas. Con la gripe aviar. Claro, y en el 2007 unos científicos en China ya habían dicho que estaban dadas las condiciones para que una enfermedad de los animales saltara al ser humano. Es decir, que esto se venía gestando hace tiempo y bueno, pasó ahora. Y con respecto a la relevancia de ustedes, los científicos, los investigadores, que nos dejó también como gran lección haber vivido la pandemia, hoy, ya pasada la situación, digamos, o lo grave de la situación, ¿les ha cambiado en algo el escenario o sigue estando en definitiva? Porque eso que dicen, ¿no? ¿Hemos aprendido algo o al final no hemos aprendido nada? No, yo creo que lecciones siempre se aprenden. Creo que además nosotros, la academia, los científicos en particular, tenemos la obligación de reanalizar todo lo actuado, ver qué cosas hicimos bien, qué cosas no se hicieron bien. Hay de las dos. Nada se hace perfecto. Es imposible hacer las cosas perfectas en el día a día. Mirando con el diario del lunes es muy fácil opinar, entonces creo que eso es así. Ahora, lo que sí me gustaría como mensaje para la gente es que la gente piense quiénes hacen ciencia. Entonces uno puede decir, hacen ciencia los países ricos porque son ricos y entonces tienen dinero para hacer ciencia, y la respuesta es que no, que en realidad los países son ricos porque se dedicaron a hacer ciencia y porque pusieron a la ciencia, a la tecnología y la innovación en el centro del motor del desarrollo de esos países. Entonces, cuando nosotros nos deslumbramos con algunos países como Estados Unidos, Alemania, Israel, ahora Singapur es minúsculo, son países
Suecia, que son potencias que están siempre innovando y generando conocimiento, y son ricos. Pero son ricos porque en un momento de la historia le dedicaron un porcentaje de su plata a montar un sistema de ciencia, tecnología e innovación robusto, suficiente, que les permite hacer medicamentos, hacer dispositivos para la sociedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si me preguntás, ¿pasó la pandemia? ¿Qué deberíamos haber aprendido? ¿Qué es lo que a mí me gustaría que hubiera pasado? Que los políticos, los futuros gobernantes, actuales, futuros, etcétera, como sociedad, como política de Estado, digamos, ¿dónde queremos estar dentro de 30 años? ¿Queremos ser un país desarrollado? Bueno, claramente, la educación, la ciencia, la tecnología y la innovación tienen que estar en el centro del partido. Ahí es donde se va a jugar el partido. Si nosotros nos perdemos la revolución del conocimiento, Uruguay, dentro de 30, 40 años, va a estar peor que lo que está hoy. Si aprendemos eso, creo que ahí aprendimos mucho. Bien claro el mensaje, ¿eh? Bueno, ya vamos redondeando. Quizás de forma express te preguntaría el sueño que te gustaría cumplir, ese medicamento o esa investigación en esto de la medicina y la investigación que es tan apasionante. Mi sueño como médico y después de venido en investigador era justamente poder llegar a participar de que algo de lo que hacíamos en el laboratorio, poder probarlo en un ser humano, y obviamente que espero no hacerle mal a ninguno de los pacientes y que a todos les vaya bien. Yo quiero decir una cosa, porque a veces uno no valora. En fibrosis quística ahora surgió una molécula muy pero muy importante que le cambia la vida a los pacientes. Exacto. Para llegar a esa molécula, que es una combinación de 3, se probaron más de 3.000 moléculas. O sea, esto que Carlos lo dice como con tan simple, exacto, esto fue mucho dinero, mucho dirigido, y se tuvieron que probar 3.000 moléculas, que anda a probar 3.000 moléculas en animales. Igual la ciencia avanza, que hace que todo esto sea más fácil, pero para que tengan una idea de lo que dice, que una molécula llegue a ya estar en una fase 1 es un logro maravilloso. ¿Cuántos fracasos para un éxito? Exacto, ¿no? Hay que saber del fracaso para alcanzar el éxito. Absolutamente. Bien, qué interesante, Carlos. Gracias por habernos acompañado y mucho éxito entonces con este fármaco al que tenemos gran expectativa en honor a Montevideo, el MBD1, que podría ser entonces un fármaco revolucionario para tratar y prevenir la obesidad y otras enfermedades como la diabetes tipo 2. Así que bueno, haremos el seguimiento correspondiente. Muchas gracias. Un placer. Doctora, hacemos una breve pausa y también tenemos una hermosa visita después de la pausa, justamente la comunicadora Andy Vila se sienta en nuestro living. Ya volvemos. Nos esperamos. Y continuamos en Saber Vivir Mejor. Bueno, les cuento que tenemos a la multifacética, hermosísima comunicadora, actriz, cantante, porque ella va con todo. Andy Vila, reciente mamá, por supuesto. Gracias, Andy. Gracias por acompañarnos. Gracias, Andy, por acompañarnos. Qué espléndida. No. Impresionante. Mirá quién habla. Ya la miré. Divina las dos. No. Impresionante. Gracias. Bueno, Andy, ¿cómo estás? Porque ahora todos estamos con mucha expectativa sobre esta nueva etapa de tu vida como mamá, que además compartís mucho en redes sociales, así que es un placer seguirte, ir viendo además el crecimiento de Emma, qué divina, no puede más. 7 meses, ¿no? Ya, 7, 8 meses. Sí, 8 meses. Divina, ya se largó a caminar. ¿Ya? Impresionante. A los 7 meses se largó a caminar, o sea, en el horno, ¿no? En el horno. Sí, ¿Cómo vienen estos niños? No, vienen acelerados, según dicen los que saben. Yo no tenía mucha experiencia, entonces como que no me sorprendía tanto, porque ya la veía a los 6 meses, como que se paraba, a los 6 meses ya caminaba agarrada a la mesa, ¿viste? Claro. Ya inquieta. Claro, sí, inquieta. Estaba inquieta, porque hay quienes me dicen que hay bebés que como que se toman su tiempo y está perfecto también que sea así, que no hay que apurarlos, viste, muchos consejos que te llegan. Y bueno, en este caso, no, obviamente que no la apuramos, ella se apuraba sola, se agarraba todo y no hay que frenarla tampoco, ¿no? Entonces, bueno, está carta libre y se largó a caminar. Ahora casi corre, no sé, en cualquier momento me saca el auto. Además que pasa tan rápido. Futuro te que espera. Sí. Bueno, y estás abocada 100% a la maternidad. Sabemos que además tenés un emprendimiento espectacular de ropa deportiva, que te vamos a preguntar de eso también.
pero dejaste la televisión y nos dejaste a todos sorprendidos. ¿Sí? Y claro, porque sos una figura que además todos los días acompañás a la gente en sus casas, es decir... Y lo que hablábamos con Sole también en este momento de lo que es la importancia de la mujer, ahora que viene también el Día Internacional de la Mujer, de que la mujer tiene que trabajar, la mujer... Entonces tú decís, no voy a trabajar, voy a cuidar a mi hija. ¿Cómo es ese proceso para atrás? ¿Te lo cuestionaron? ¿Tú te lo cuestionaste? Sí, estoy trabajando bastante con las redes sociales. Claro. Que aunque no parezca, es un trabajo. Es un trabajo arduo. Sí. Porque bueno, se trabaja con marcas y tenés que cumplir con fechas y tenés que editar, producirte tu propio contenido. O sea, lleva como un montón de aristas de lo que tiene que ver con lo audiovisual, que si bien después está el día a día y comparto el crecimiento de Mita y comparto un montón de mi vida cotidiana, también está en paralelo el trabajo con marcas más como formal, ¿no? Dentro de las redes sociales. Pero además de eso, bueno, con mi emprendimiento que ahora voy a contar, pero sí, decidí, porque estaba con todo, en realidad. Era demasiado. Y no era un trabajo, eran como 2 o 3. Entonces, claro, quería estar presente en este momento de mi vida, quería disfrutarlo, no quería estar a lo loco, no quería estar pero con la cabeza en otro lado, ¿viste? Cuando tenés que... Todas las madres creo que me entienden. Pero claro, porque las madres que trabajan saben que... las que trabajamos, ¿no? Que cuando trabajamos... A mí me gusta mucho también lo que hago, lo quiero hacer bien, quiero cumplir, quiero dar lo máximo en donde estoy. Entonces, claro, uno, como dice la frase, mucho abarca, poco aprieta y llega un momento donde te desbordás y seguís haciendo todo, ¿no? Y está muy bueno el saber reconocer qué es lo que quiero hacer en este momento, qué es lo que puedo. Y priorizar lo que no pasa. Lo puedo. Me parece que eso es re válido. Sí, me pasó un poco eso, como había entrado en otra etapa de mi vida. Ya no era yo la prioridad. Eso me cambió mucho al ser madre, ¿no? Yo siempre también un poco demoré, entre comillas, porque yo hace 10 años que estamos en pareja con Emi y no fui antes madre o no lo conversamos quizás antes, por un tema también de que yo quería abocarme mucho a mi trabajo y quería como cumplir algunos deseos que yo tenía, profesionales. Entonces, todo eso, obviamente, que pospuso esta otra etapa por decisión propia. Y cuando decidimos ser padres, también empecé a cuestionarme, bueno, ¿y qué va a pasar con mi otro yo? Que es toda la parte profesional y libre y que no tengo horarios y hago lo que quiero. Y creo que cuando uno toma la decisión, lleva consigo, ¿no? Mucha responsabilidad y toda una etapa distinta porque cambia tu vida, ¿no? Cambia tu vida. Y bueno, y en ese sentido también empezar a reformular lo que era mi rutina. Lo que eran mis horarios y cómo quería llevar a cabo yo mi maternidad, porque todas son distintas y están bien. Exactamente. Está, y por eso, tío, está en escucharse a una misma, porque a veces es necesario ir a trabajar, o una quiere ir a trabajar y quiere tener ese momento en casa y momento en el trabajo. A veces uno quiere poder dedicarse esos meses de lleno y si tenés la oportunidad poder ser también auténtica contigo mismo y dejar de lado todo lo que te van a decir, porque también está eso de cómo vas a dejar el trabajo y cómo esto y cómo lo otro. Vos sos una persona, Andy, que tomás decisiones, que a veces decís, qué audaz que es Andy, ¿no? ¿Cómo se la juega? Ella, ¿cómo va? Y, por ejemplo, quiere cantar y hace una canción, se la rebusca, hasta hace un videoclip. Es decir, sos de tomar decisiones audaces. ¿Las tomás contigo misma? ¿Las consultás con alguien? ¿Necesitas de alguna opinión en particular? ¿Cómo te manejas cuando tomás decisiones así tan contundentes en tu vida? Sí, soy bastante como jugada en ese sentido, como... Creo que así me tomo la vida en general, ¿no? No quedarme con ganas de hacer o no prestarle tanta atención al qué dirán cuando es un freno, ¿no? Sí, obviamente, al estar expuesta, y para mí es muy importante el qué dirán y las opiniones y los comentarios, pero no tanto cuando se habla como de deseos, ¿no? De cumplir lo que uno quiere. Y sí, me pasa de procesar, ¿no? Creo que en decisiones no soy tan impulsiva. Sí me pasa como de procesarlas, de todo el tiempo cuestionarme cómo estoy, a dónde quiero ir, qué es lo que quiero próximamente. Me parece que los cambios siempre están buenos. Me parece que la vida se trata de cambios, de transformación, ¿no? Una transformación constante y un escucharse y no estar en piloto automático y decir,
Sino, Y decir, de bueno, nuevos pará, y ahora desafíos. Vos un hablas freno, mucho. ¿a dónde voy? Otro freno, ¿y a dónde voy? Otro freno. Me parece que Claro. está bueno como eso Y de... te gustan los desafíos y te gusta seguir aprendiendo y que la vida también Sí, te sorprenda. sí. Ahora, Andy, hablemos también de la parte más, ¿cómo haces para estar tan diosa? Claro. Todas las cosas siempre, además vos sos también una figura, digamos, influencer del fitness, de un estilo de vida saludable, tenés incluso rutinas de ejercicio que compartís con tus seguidores, y es algo que te importa, la buena alimentación. Cambiaste también en un momento de tu vida dramáticamente tus hábitos, ¿no? Para bien. Sí. Como, ¿Cómo fue ese como clic? médica me acuerdo de que tuviste tuberculosis. Sí, iba a decir eso. Ahí va. Sí, ¿eso llevó a algún cambio en tu vida? Sí, sin dudas. Eso fue un cambio en mi vida. ¿Qué dura debe haber sido el impacto del diagnóstico? Porque la tuberculosis generalmente está asociado a no sé, a bajos Yo no sabía recursos. lo que era igual. ¿No Cuando sabía? No tenía información, o sea, no sabía. Cuando me dieron el diagnóstico de la tuberculosis, hace ya 10 años más o menos, me acuerdo que pregunté, ¿qué es? ¿Me voy a morir? Fue lo primero, así como... No sabía si era algo terminal, si era algo que tenía un proceso, si era que me tomaba una pastilla y el otro día me iba, o sea, no tenía ni idea. Claro. Sí, cuando me lo dijeron, era tanta la seriedad ante el diagnóstico. Acá algo está pasando. Claro, me asusté. Claro. O sea, me asusté porque era como todos tapaboca, en ese momento donde el tapaboca No para mí existía. no existía, no era normal. O sea, Claro. tapaboca era algo como, algo demasiado como importante, ¿no? Y me acuerdo que me aislaron a una habitación y ahí me asusté. Y claro, hasta que no vino un médico, tuve unos minutos quizás de desesperación real. Bueno, y ese fue el quiebre para una nueva vida, una nueva Andy. ¿Te recuperás de la tuberculosis y arrancás con...? No, yo siempre fui deportista toda mi vida, jugué hasta en la selección uruguaya de handball, o sea, hice atletismo, cambié de deporte, me gustaba el fútbol, o sea, siempre entrené y siempre fui deportista. Después dejé el deporte por un tema de que la actuación no me lo permitía, por un tema de horarios y rutinas, pero y sí caí cuando empecé a trabajar mucho en quizás una alimentación más rápida, más no prestarle atención. Me pasó mucho cuando me fui a vivir sola. Cuando me fui de la casa de mis padres, me empecé a alimentar muy mal, porque no me gusta cocinar y porque me tenía que comprar cosas y no tenía tanta plata, entonces a veces decía, no, me voy al súper y me compro una porquería, no sé, lo que es algo rápido. ¿Y ahora qué le das hincapié? ¿Qué te parece importante? Y ahora para mí es lo más importante. Yo si hoy tengo 10 pesos, los 10 pesos es tipo, capaz que en una alimentación que sea sana. Por decirte algo, no solo un tema económico porque nunca me faltó, ¿no? Sino por un tema de prioridades. Exacto. ¿No? Entonces, desde ese lugar, ¿no? Alimentación sana, pero sí me pasó a lo largo de mi vida, sí, darme cuenta en algún momento que no me estaba cuidando como me tenía que cuidar, que no estaba quizás haciendo ejercicio pues estaba trabajando mucho, o que no me estaba alimentando en todos los horarios, me enfermé, me bajaron las defensas. Y ahí sí hubo un antes y un después, que yo hoy no me salteo pero ni una comida, y me parece una antigüedad las dietas esas que es no comer, o sea, eso es lo peor del mundo, y uno aprende a comer. Claro. Y uno, no sé, a veces que te dicen, qué flaca que estás, tipo, lo último que puede pasar en mí es estarme alimentando mal, porque, o sea, de verdad, Tuviste una enseñanza, un aprendizaje cuanto más saludable, más seguido, menos te salteas las comidas, más comes sano, con nutrientes, con un plato que tenga proteína, que tenga carbohidratos, que tenga vegetales. Digo, me he informado mucho y más bien te vas a ver. Te ves Es saber vivir mejor, pero es saber vivir mejor. Viene por ahí. Alimentarse bien, claro sin duda. que sí. Bueno, todo lo mejor, Andy. Muchas gracias. Un abrazo enorme a esa bebita Gracias. preciosa que, bueno, lo bueno es que vas compartiendo su crecimiento con todos nosotros, así que sentimos que no nos perdemos mucho. No, y ojalá vuelva a la televisión porque, a ver, es lo que a mí me gusta, obviamente, que es reformularme un poco lo que es la rutina, quizás este año no será algo diario, pero bueno, sí, Claro. ver de hacer Tiempo al algo tiempo. más, no, tranquila, no sé, a mis tiempos, vamos a ir viendo cómo surge el año, pero no, obviamente que mis ganas siempre están de volver y de seguir en la televisión
nutrición, que es lo que siempre dicen. Pero por supuesto, Buenísimo. eso a mí no me cae la menor duda, pero que te puedas tomar este ratito Sí. para disfrutar de estos meses que son únicos y Bueno, ¿te maravillosos. pasó a vos, Sole, también? Por supuesto, yo me he llegado a tomar un año con uno de mis hijos, muchos meses también con la más chiquita, sí. Por eso. Son etapas que está están bueno. Si buenas, uno puede, si uno a veces no puede. se puede, pero si Sí, se puede. siempre hay que decir si uno puede y Claro, otra sí, cosa, sí, ¿no? Que claro. Y uno la quiere, si uno licencia puede y maternal, quiere. que tiene que dar más meses, ¿no? Enseguida te tenés que reintegrar, tenés un bebito así de chiquitito. Bueno, y Divina, feliz Día de la Mujer, gracias. porque el próximo 8 de marzo es el Día de la Mujer y ya nos adelantamos a saludar a todas las mujeres en su día. Bueno, Andy, ha sido un verdadero placer. A mí también. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por acompañarnos. Gracias. Y así nos despedimos del primer programa de este 2023. Programa número 100. Me encantan los números redondos. Espectacular. Bueno, doctora, como siempre, un placer. Nos reencontramos el próximo sábado ¿Dónde, Soledad? en el 10. El canal uruguayo.